Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. He formado parte del pequeño equipo de mantenimiento del cementerio Laurel Hill, ubicado en la ribera este del río Schuylkill en Filadelfia, desde el otoño en que cumplí 24 años. La mayoría de mis jornadas se confunden unas con otras, afilando cuchillas de cortacésped en el cobertizo de ladrillo resquebrajado, enderezando lápidas inclinadas que el hielo del invierno empuja fuera de su sitio, barriendo excrementos de ganso de los senderos victorianos antes de que lleguen las familias. Para finales de octubre de 2023, ya podía realizar la rutina casi dormido. Y de hecho, durante los turnos al amanecer, a veces lo hacía prácticamente en automático. Tal vez por eso lo ocurrido en la última semana de ese mes se sintió tan extraño, como si mi propio hábito hubiera abierto una puerta que nunca debió abrir. El miércoles 25 llegué a las 6:30 de la mañana, todavía frotándome el polvo del sueño de los ojos, y me senté frente al único ordenador de la caseta del cuidador para revisar el calendario. Allí aparecía una nueva anotación: jueves 26 de octubre, 2 de la tarde, sección M, servicio privado, 8 sillas plegables. No había número telefónico ni nota de la funeraria, pero no era raro que, cuando un familiar gestionaba los trámites directamente, omitiera ese tipo de información. Imprimí la línea, la pegué en el tablón de corcho junto a la cafetera y no le di más vueltas. La mañana del jueves estaba tan fría que la hierba crujía con escarcha plateada. Cerca del mediodía conduje el carrito utilitario Kawasaki hasta la ladera de la sección M, la terraza más antigua del Camposanto, donde los obeliscos se inclinan cansados entre cercas de hierro ennegrecido. Allí, un rectángulo de tierra se abría exactamente en el lugar que indicaba el calendario, limpio y cuadrado, con la tierra apilada sobre tablones a un costado. Richie, del equipo de excavación, un tipo directo que jamás falla en su trabajo, seguramente lo había cavado la tarde anterior. Coloqué 8 sillas blancas de plástico en 2 hileras ordenadas. Extendí la alfombra verde que cubre la tierra suelta. Bajé el armazón metálico para el ataúd. Añadí un soporte para flores y también un atril desgastado que guardamos detrás del cobertizo. Permanecí cerca, podando los tejos espinosos que custodian un mausoleo, mientras echaba un vistazo de vez en cuando al camino de entrada cada vez que un motor resonaba contra los muros de piedra. Las 2 de la tarde pasaron, luego las 2:15, las 2:30. Nada, salvo hojas girando en espiral, el rumor lejano del tráfico por Kelly Drive y el silbido agudo de un tren al otro lado del río. Finalmente llamé a mi jefa, Kathy, cuya voz ronca en altavoz sonaba más confundida que preocupada. Revisó su hoja de cálculo mientras yo esperaba. No había ningún servicio registrado. Prometió contactar con las funerarias locales y devolverme la llamada. Para las 3 pensé que el duelo tiene su propio ritmo y que a veces las familias llegan tarde, así que dejé todo montado y volví a la caseta en el carrito para servirme un café tibio. Casi al anochecer, Kathy me devolvió la llamada. Todas las funerarias en un radio de 50 millas negaban tener algún servicio programado en Laurel Hill ese jueves. Me preguntó quién había ordenado a Richie cavar la tumba. Le respondí que supuse que había sido ella. Se rió de manera incómoda y me indicó desmontar todo al día siguiente. Seguramente se trataba de un error administrativo. El viernes amaneció húmedo y gris. Subí la colina junto a Dan Ortiz, un joven delgado contratado en verano, al que le gustaba llevar un auricular puesto aunque no sonara nada. Al llegar a la curva, Dan frenó tan brusco que el rastrillo a mi lado golpeó el piso del carrito. En la primera silla de la izquierda había alguien sentado, inmóvil, la cabeza inclinada levemente hacia la tumba abierta. Era una figura oscura dentro de la capucha de un largo abrigo, tan oscura que absorbía la luz de la mañana, como si el asiento hubiera tragado cada detalle salvo su silueta.
Me bajé primero y grité que el cementerio estaba cerrado. Dan seguía rígido, aferrado al volante. Avancé 10 pasos y la silla estaba vacía. Ni abrigo ni figura, solo el dibujo del rocío intacto en el plástico. Dan me alcanzó con el rostro pálido, murmurando que necesitaba un cigarrillo. Forzamos una risa y empezamos a recoger las sillas. Cuando levanté la alfombra, miré de forma instintiva dentro de la tumba y retiré la cabeza tan rápido que todo se nubló. El hueco había desaparecido. El rectángulo seguía allí, pero la tierra estaba nivelada, firme, igual que una sepultura con 10 años de asentamiento. No como una cavada la noche anterior, sin montículo de tierra fresca, sin marcas de pala, sin huellas de retroexcavadora. Dan se inclinó, hundió los nudillos en el suelo y me miró aterrorizado. Estaba duro como arcilla compacta. Cargamos sillas, alfombra y dispositivo de descenso y bajamos en silencio. En la caseta, la hoja que había pegado en el tablón ya no estaba. El papel había desaparecido del chinche. En la computadora, el espacio del calendario aparecía en blanco. Incluso el historial automático no mostraba ninguna eliminación. Katy, atareada con las facturas de fin de mes, juró no haber tocado nada. Sonaba aliviada cuando le dije que la tumba se había rellenado sola. Bromeó con que al menos no tendríamos que pagarle a Richie por cubrirla. Dan, en cambio, pidió el resto de la mañana libre. Katy accedió sin pensarlo. Esa tarde, Dan me ofreció encargarse de mi patrulla de cierre para compensar. El cielo tenía un tono rosado apagado, como vino aguado, cuando lo vi pasar en el carrito eléctrico rumbo a la serpenteante subida hacia la sección M. 10 minutos después, mi teléfono vibró con un número desconocido. Un vendaval rugía en el altavoz, interrumpiéndose a ratos con lo que parecía una sílaba. Creí escuchar frente antes de que la llamada se cortara. Marqué 3 veces, pero siempre fue directo a buzón. Tomé la vieja camioneta Ford y aceleré cuesta arriba. Los faros iluminaron piedras y césped hasta encontrar el carrito detenido, vacío, justo en el mismo lugar donde esa mañana habíamos recogido las sillas. La tumba seguía hundida y antigua. Dan no estaba. Grité su nombre hasta que rebotó contra los muros del mausoleo. Entonces un resplandor captó mis luces. Una lápida que no existía 24 horas antes. La base aún blanca, con cemento fresco sin fraguar. Me acerqué porque la incredulidad a veces te arrastra hacia lo que más temes. La inscripción decía: Daniel Ortiz, 9 de junio de 1999, 27 de octubre de 2023. Siempre amado, nunca solo. Una patrulla llegó menos de 5 minutos después de mi llamada al 911. Los agentes rastrearon con linternas, revisaron cada cripta y lo único que hallaron fueron huellas de las llantas de Dan, dirigiéndose hacia la salida trasera del cementerio y perdiéndose en Ridge Avenue. Katy apareció con el rostro blanco como una sábana, insistiendo en que acababa de hablar con Dan por teléfono. Él le dijo que le dolía la cabeza y que iba a casa. Sin embargo, el registro de llamadas no mostraba nada, y el móvil se apagó definitivamente tras enviar su última señal desde la sección M. Las cámaras de seguridad grabaron el carrito subiendo a las 18:12. Menos de un minuto después volvió a bajar solo, sin que nadie subiera ni bajara. Avanzó hasta chocar con un bordillo. La policía entrevistó a los 9 empleados. Richie admitió que nunca le pedía excavar. Había encontrado una nota en una carpeta Manila, con fecha atrasada, y creyó que Katy la había dejado. La carpeta también desapareció esa noche. Los registros de entrega del granito de la lápida se remontaban a un pedido a Vermont en septiembre. Todas las piezas estaban contabilizadas, excepto esa que, según el manifiesto, no salió del almacén hasta el viernes por la tarde, justo cuando Dan y yo estábamos recogiendo sillas. Pasaron semanas. Los postes de la avenida Allegheny se llenaron de volantes con el rostro de Dan. La policía lo declaró desaparecido, sin evidencias de crimen. Su madre organizó una vigilia y clamó contra el mal que acecha tras los ángeles tallados. En las noches tranquilas reproducía una y otra vez la llamada, buscando palabras bajo el viento. A veces me convencía de que, en efecto,
Había escuchado frente, tal vez refiriéndose a la primera fila de sillas, a la entrada principal, o quizá a un ruego desde una voz sepultada bajo una tierra imposible. La junta del cementerio ordenó continuar operaciones. Usé mis vacaciones acumuladas y luego renuncié a mediados de diciembre. Katy me abrazó y dijo que lo entendía. Ya había firmado un alquiler temporal en un suburbio de Harrisburg, donde nadie talla querubines en mármol. Las noches eran más tranquilas, pero el sueño seguía esquivo. Una madrugada insomne, el 21 de diciembre, el solsticio, me conecté desde mi apartamento al servidor de Laurel Hill, con la esperanza de que la rutina me relajara. El calendario se abrió en la pestaña de reservas futuras. Jueves 4 de enero, 11 de la mañana, sección M servicio privado. 8 sillas. En el campo solicitado por aparecía mi nombre. Michael DeHart. El corazón me retumbó hasta las encías. Eliminé la entrada, apagué el portátil y me quedé mirando la neblina azulada del amanecer, con la nieve recién caída cubriendo todo con un silencio engañoso. Hoy uso una agenda en papel. Sin embargo, cada cierto tiempo aparece una nota adhesiva en la puerta del refrigerador, siempre escrita con la misma caligrafía tosca que no reconozco. Sillas, flores, tumba abierta. Las fechas cambian, pero siempre corresponden a un jueves. Vivo solo. El encargado del edificio jura no entrar sin avisar. Arranco cada nota y la tiro al cubo de basura bajo el fregadero. Después tacho ese jueves en mi agenda. Porque lo crea o no, no pienso pasar ese día en ningún cementerio. Cuando el sueño por fin me atrapa, el mismo sueño regresa. Camino colina arriba, al mediodía, hacia 8 sillas blancas junto a un agujero que no expulsa tierra ni la traga. Un hueco que simplemente existe. En la primera fila, un ser encapuchado permanece inmóvil, tan estático como los santos de piedra en las criptas lejanas. Me acerco, impulsado por la necesidad de ver el rostro bajo la capucha. Cada paso se vuelve más pesado, como si la gravedad reescribiera sus reglas. Y antes de alcanzarlo, mi bota pisa suelo firme donde un instante antes no había nada, tan sólido y llano como si hubiera reposado allí un siglo. Entonces despierto. La lámpara zumbando, la nota adhesiva agitándose en la rejilla del refrigerador al encenderse la calefacción. A veces consigo reírme en pleno día, diciéndome que la mente juega malas pasadas tras años conviviendo con los muertos. Otras escucho en las noticias sobre una persona desaparecida y me pregunto si en algún rincón olvidado de Laurel Hill o de algún cementerio parecido se alza una lápida con su nombre recién grabado y su fecha de muerte ya marcada. Me imagino a un sepulturero invisible, imprimiendo horarios que nadie recuerda haber escrito, cavando tumbas que se rellenan solas cuando no las miramos, colocando sillas para dolientes que nunca llegan del todo. Si algún día hay un servicio esperando por mí, espero que al menos quien lo organice tenga la decencia de no invitarme. Pero en caso de que se espere mi presencia, rezo porque coloquen suficientes sillas. Nadie debería quedarse de pie en su propia despedida, aunque el único testigo sea una sombra sentada en silencio en la primera fila. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que visitas nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos de terror. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros, así que comparte estas historias con tus amigos y familiares para que también sientan el escalofrío de lo desconocido. Gracias por acompañarnos. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Historia 2. El pasado septiembre yo cursaba el segundo año en la Universidad de Georgia, en Athens. Compartía un estrecho dormitorio con camas gemelas junto a mi amigo Derek Lawson, y además llevábamos un pequeño canal de YouTube llamado Campus Tales. Nuestros videos eran inofensivos, pruebas de comida en la cafetería, bromas de novatos en las residencias, trucos tecnológicos sencillos, pero el contador de suscriptores se negaba a superar la marca de los 1000. Derek insistía en que necesitábamos algo que gritara Halloween, así que el sábado 14 de septiembre de 2024 entró corriendo, agitando un folleto turístico del cementerio O'Connell Hill.
El lugar quedaba justo al otro lado del río, frente al estadio Sanford, a menos de 10 minutos a pie del campus. Tumbas reales, historia real, dijo con los ojos brillantes. Hagamos un blog de fantasmas, metemos un par de sustos falsos y aprovechamos el algoritmo de la temporada de miedo. Los cementerios siempre me habían parecido espacios privados, pero la inercia y la ambición del canal me arrastraron. Esa misma tarde preparamos un trípode, una cámara Canon DSLR barata, 2 varillas LED y un micrófono inalámbrico. El cuidador estaba por cerrar la reja cuando nos escabullimos adentro, prometiendo que seríamos rápidos y respetuosos. Una pálida media luna colgaba sobre los obeliscos de mármol, mientras las cigarras raspaban como estática entre los árboles. Cruzamos el césped hacia la sección H, la colina más antigua. Los robles engullían el ruido del tráfico de Athens, dejando solo el roce de nuestras zapatillas contra los senderos de tierra. En su narración exaltada, Derek palmoteó una lápida resquebrajada que decía Samuel Pritchard, abril 1839, octubre 1864, y bromeó: Sam amigo, no olvides dar like. Yo fruncí el ceño detrás de la cámara, pero seguí grabando. Más adentro, descubrimos una tumba con forma de mesa de granito, adornada con lirios de seda frescos y baby's breath en un cono plástico verde. La inscripción rezaba: Ella Pritchard, 1891-1918. Las flores tapaban un buen encuadre, así que Derek levantó todo el ramo y lo dejó caer en la hierba. Luego se subió sobre la piedra, cruzó las piernas y juntó las palmas como si meditara. Señorita Ella, su canal necesita una colaboración, se burló. Yo murmuré que se calmara, pero la luz dorada se filtraba entre las hojas de los robles y el plano resultaba perfecto, así que seguí rodando. Cuando el sol descendió, recogimos todo y escalamos un muro bajo hasta el puente de South Lumpkin Street. Caminamos rápido de regreso al campus, mientras las luces del estadio empezaban a encenderse. Ya en el dormitorio volcamos el material en mi portátil. Cada vez que Derek golpeaba la tumba de Samuel, un chasquido sutil aparecía en la pista de audio, como si una rama se partiera a lo lejos. Nos encogimos de hombros, editamos alrededor del ruido y renderizamos el episodio. El blog salió el lunes al mediodía y alcanzó 20,000 vistas antes de la cena. Los comentarios bromeaban con que habíamos despertado al fantasma y Derek se bañaba en la atención. Yo sentí alivio más que orgullo. Al menos teníamos pagada la renta creativa por una semana más. El miércoles, después de mi clase de las 8 de la mañana, encontré a Derek aún dormido. Sobre mi portátil cerrado había un cuadrado arrugado de película instantánea. La Polaroid mostraba a Derek y a mí parados frente a la tumba de Ella, con las sombras de la tarde estirándose a nuestros pies. Yo no había tomado esa foto. Nadie más estuvo allí, y jamás colocamos una segunda cámara. Desperté a Derek y le pregunté de dónde la había sacado. Se frotó los ojos, la miró sorprendido y juró no haberla visto antes. Revisamos la tarjeta de memoria del sábado y solo había archivos de video de la DSLR. Guardé la Polaroid en el cajón de mi escritorio, culpando a algún bromista. Esa noche, mientras editaba nuestro próximo video, salí a buscar un snack de 1 minuto. Al volver, la Polaroid estaba sobre mi teclado, todavía tibia, como si alguien la hubiese sostenido. Derek seguía en la biblioteca. La puerta cerrada con llave no mostraba marcas de forzamiento. El estómago se me revolvió. Metí la foto en mi mochila, cerré cada cremallera y me puse los audífonos como si la música pudiera tapar el agujero que el miedo había abierto. El jueves por la tarde hicimos un directo de preguntas y respuestas. A los 30 minutos el chat se inundó con mensajes de una sola cuenta llamada Ella Returns, que repetía una y otra vez: Listen. Corté la transmisión y revisé el final. Entre nuestras voces se escuchaba un roce suave, como mezclilla rozando hierba, seguido de 3 golpes lentos contra madera. Derek lo tomó a risa, diciendo que era lag. Yo fingí estar de acuerdo, aunque un frío me recorrió la espalda. Esa noche apunté el micrófono hacia la ventana para registrar pruebas mientras dormíamos. La grabación solo recogió viento entre los pinos y,
A las 2:11 de la mañana, un suspiro suave que pudo ser el sistema de calefacción o alguien respirando a centímetros del micrófono. El viernes era día de fútbol, Georgia contra Carolina del Sur, y el campus servía con parrilladas y ensayos de la banda. Derek se fue temprano con amigos. Yo me quedé terminando un trabajo. Ya entrada la noche, lo invité por mensaje a ir por tacos. No hubo respuesta. Pasó la medianoche, luego la 1 de la mañana. Escuché al fin la cerradura girar. Llamé, pero nadie contestó. El lado de Derek brillaba bajo la lámpara de escritorio. Sobre su colcha descansaba el mismo ramo de lirios de seda que habíamos movido de la tumba de Ella. Los pétalos marchitos, cubiertos de arcilla. Su teléfono estaba al lado, con la pantalla rota y la tarjeta SIM arrancada. Su billetera y sus llaves intactas en la cómoda. Las manos me temblaban cuando marqué al 911. La policía del campus llegó en minutos, precintó la habitación y la registró. Los perros rastrearon el olor de Derek hasta la puerta, y ahí se perdió. Los detectives interrogaron a amigos, fraternidades, vecinas y al cuidador del cementerio. Nadie lo había visto salir de O'Connell Hill ni volver al campus. Se llevaron el ramo en una bolsa de evidencia y preguntaron si teníamos enemigos. Contesté que nuestro único enemigo era el algoritmo. Un oficial comentó que los sensores de movimiento del pasillo nunca se activaron tras la salida de Derek al estadio. Los días se confundieron. Su rostro sonreía desde carteles pegados en cada tablón de anuncios. Las noticias locales transmitieron un segmento de 30 segundos sobre el estudiante desaparecido. La sargento Valerie Knox, del Departamento de Policía de Athens Clark, me citó en una sala de entrevistas forrada en madera. Puso frente a mí una memoria USB, reprodujo el directo y subió el volumen. Después de los 3 golpes, una voz femenina susurraba: "Watch the picture". Mis dientes castañeteaban pese al calor de la oficina. El miércoles regresé al dormitorio a recoger ropa. La puerta empujaba contra algo en el suelo. Otra Polaroid esperaba boca arriba. El ramo de Ella sobre la cama de Derek, pétalos ya marrones, y mi nombre escrito en grueso marcador negro en el borde inferior. Corrí escaleras abajo, pedaleé hasta la comisaría y se la entregué a Knox. Ella me recomendó terapia y me advirtió no acercarme más al cementerio. Lo prometí, pero las promesas se rompen cuando las respuestas desaparecen. Los rumores decían que Derek había fingido su desaparición por clics. Yo sentía una mezcla amarga de rabia y terror. El jueves por la noche, linterna y cámara en mano, rompí mi promesa. Me escabullí por East Campus Road y trepé la reja trasera del cementerio. Las nubes tapaban la luna, obligándome a depender de la débil luz LED. La colina estaba en silencio, salvo por las bellotas crujiendo bajo mis pasos. El ramo de Ella había desaparecido. La tierra frente a su lápida estaba removida, más oscura y suelta. Encima otra Polaroid. Derek solo, junto a la tumba, hombros caídos, ojos difuminados en manchas blancas. Una rama crujió detrás. Giré la luz, pero solo vi sombras retorciéndose. El corazón me retumbaba. Corrí sin mirar atrás, las ramas arañándome los brazos, y no me detuve hasta ver las torres del dormitorio brillando como faros seguros. Los pasos que parecían seguirme se apagaron apenas crucé la calle. Al amanecer, unidades K9 peinaron O'Connell Hill. No hallaron nada. Eliminé nuestro blog del cementerio, pero YouTube falló y dejó un recuadro gris con la etiqueta Processing. Los comentarios aseguraban que el video aún podía verse completo a medianoche. Cerré el portátil y pedí retiro del semestre. La universidad aceptó. Regresé a casa en Augusta, vendí la cámara y traté de dormir en el vacío que Derek había dejado. El 22 de diciembre llegó a nuestro porche un sobre acolchado sin remitente, con sello de Athens. Dentro había una tarjeta SD. Contra toda lógica, la inserté en la Chromebook vieja de mi padre. Un solo archivo esperaba. Michael Sleeping 1:14 de la mañana Mauve. La visión nocturna mostraba mi cama en mi cuarto de infancia. Yo dormía. La cámara estaba a menos de 1 metro de mi almohada. Se escuchaban respiraciones, la mía y otra más lenta.
Del lector parecía escapar un aliento real. Partí la tarjeta en dos y entregué los restos al sheriff del condado. Se la quedaron. El olor persistió en mi cabello todo el día. Sin poder dormir, buceé en los archivos históricos de Georgia. Encontré una nota de octubre de 1985. Un estudiante de segundo año, Stephen R., desaparecido tras grabar en Oconee Hill. Sus amigos hallaron crisantemos aplastados en su litera vacía. En 2002, otro recorte hablaba de gemelos de arte vistos por última vez fotografiando tumbas para un portafolio. Detectives reportaron tierra removida cerca de la misma parcela de los Pritchard. Los registros señalaban que Ella Pritchard murió de influenza en 1918. La leyenda local dice que visitaba cada día la tumba de su tío Samuel hasta 1918, que la enfermedad la venció, dejando lirios frescos en cada visita. Su prometido, soldado en Francia, jamás regresó a Georgia. El 11 de enero de 2025, al mediodía frío y despejado, volví al cementerio con lirios blancos nuevos. Turistas se tomaban selfies en el mirador del río mientras yo cruzaba la colina. La tumba de Ella se veía en paz, césped crecido, piedra desgastada. Coloqué el ramo donde Derek había tomado el primero, susurré una disculpa y me marché. El viento agitó las ramas de los robles, pero no trajo respuesta. No he regresado desde entonces. Cambié de carrera, borré campustales y dejo el teléfono en silencio cada noche. A veces despierto a la 1:14 de la mañana, con el corazón en la garganta, convencido de oler lirios marchitos en manos invisibles. Enciendo la lámpara y reviso cada esquina, buscando un cuadrado de Polaroid o el destello mecánico de una lente oculta. Derek sigue desaparecido. Las actualizaciones de Knox son cada vez más breves, sin movimientos en su tarjeta, sin coincidencias de ADN, sin señal de su celular destruido. Sus padres mantienen intacto su cuarto, salvo la colcha que reemplazaron cuando la policía devolvió los lirios cubiertos de moho. La semana pasada llegó otro sobreacolchado, también sin remitente. Descansa sin abrir en mi escritorio mientras escribo estas palabras. Es liviano como pétalos secos, con las esquinas levemente húmedas. Me repito que los sobres son solo papel y que los fantasmas no son más que metáforas del remordimiento. La lámpara parpadea y recuerdo a Derek riendo entre las lápidas y lo rápido que puede morir el sonido en el aire abierto. Si alguna vez entras a un cementerio con una cámara, resiste la tentación de alterar siquiera una flor. Haz tus bromas en susurros y coloca todo exactamente donde lo encontraste. Algunas historias permanecen enterradas porque las dejamos tranquilas. Otras esperan a que alguien lo bastante ingenuo presione grabar. Historia 3. Esto es algo que jamás pensé compartir en público. No porque resulte demasiado doloroso, aunque hay partes que sí lo son, sino porque, incluso ahora, sigo sin poder explicar lo que ocurrió. Y créanme, lo he intentado. Me llamo Thomas Reed. Vivo en Harrisburg, Pensilvania. Tengo 48 años y trabajo como supervisor mecánico en una planta de energía. Soy un tipo común. Tenía una vida normal, una esposa, una hija, hasta que nuestra pequeña Ellie murió en 2021. Tenía apenas 9 años. Fue un accidente de tráfico. Ni siquiera iba en el coche. Caminaba de regreso a casa desde la escuela, a 2 cuadras de distancia. Un hombre se saltó la luz roja a más de 60 millas por hora. Y eso fue todo. El funeral. Prefiero no hablar de ello. Lo importante para esta historia es lo que vino después. Enterramos a Ellie en el cementerio Rolling Green, justo al lado de Old Stonehouse Road. Empecé a ir allí cada domingo por la mañana. Le llevaba lirios blancos frescos, sus flores favoritas. Quitaba hojas, le hablaba un poco. Era parte de mi rutina, como cepillarme los dientes. Mi esposa me acompañó las primeras veces, pero pronto le resultó insoportable. Lo entendí. Durante más de un año nada extraño sucedió. De hecho, las flores permanecían allí hasta mi siguiente visita. A veces un poco marchitas, quizás derribadas por el viento o la lluvia, pero siempre presentes. Eso cambió este pasado febrero.
11 de febrero de 2024. Lo recuerdo bien porque fue la primera nevada real de aquel invierno. Llegué temprano al cementerio, sobre las 7:45 de la mañana. Aparqué en el borde del lugar y recorrí el camino habitual. Pero al llegar a la tumba de Ellie, las flores que había dejado la semana anterior habían desaparecido. No estaban marchitas ni arrastradas por el viento. Simplemente se habían ido. El florero seguía allí, vacío. Revisé los alrededores. Nada. Sin tallos rotos, sin pétalos en el suelo. Como si alguien hubiera venido y se las hubiera llevado. Pensé que quizá el encargado del lugar había hecho limpieza, aunque nunca había pasado antes. Lo dejé pasar. La gente mueve cosas todo el tiempo, me dije. Pero la semana siguiente decidí asegurarme. El 18 de febrero coloqué otro ramo de lirios, pero esta vez puse una piedrecilla bajo el borde del florero para comprobar si alguien lo movía. Incluso tomé una foto de cómo lo había dejado. El domingo siguiente el florero entero había desaparecido. No solo las flores, el florero de cerámica completo. Ahora sí era extraño. Hablé con el encargado, un hombre mayor llamado Carl, que trabaja allí desde 2006. Juró que no había tocado nada. Me aseguró que él nunca limpiaba tumbas de manera individual, a menos que la familia lo pidiera. Su expresión se veía incómoda. Me dijo que no era la primera vez que familias se quejaban por flores desaparecidas en los últimos meses, casi siempre en esa misma zona del cementerio. Le pregunté si alguna vez habían atrapado a alguien. Negó con la cabeza. Murmuró que quizá eran animales, pero ni él lo creía. Yo tampoco. Quería respuestas. El fin de semana siguiente llevé algo extra, una pequeña cámara de caza con sensor de movimiento, de esas que los cazadores usan para rastrear ciervos. La escondí dentro de una casita de pájaros de madera y la coloqué en el árbol justo frente a la tumba de Ellie. Apuntaba directamente a la lápida. La fijé con cinta dentro y cerré con candado la casita. Eso fue el 25 de febrero. Dejé flores, la cámara vigilando, y esperé una semana. Parte de mí esperaba regresar y no encontrar nada raro. Pero el 3 de marzo, las flores habían desaparecido otra vez. La cámara seguía allí. Me la llevé a casa, la conecté y comencé a revisar las grabaciones. La mayoría eran banales: viento, nieve, un par de ardillas. Pero luego apareció la fecha 1 de marzo, a las 3:17 de la mañana. El sensor se había activado. El video mostraba a una mujer. Iba descalza, caminando lentamente por el cementerio. Se detuvo frente a la tumba de Ellie. Retrocedí el clip y lo observé con detalle. Parecía de unos 30 años, cabello largo y negro. Llevaba algo parecido a una bata de hospital o un camisón. Difícil de precisar, sin abrigo, sin zapatos, a pleno frío invernal, y no temblaba. Se inclinó, recogió el florero con los lirios y luego giró hacia la casita de pájaros. Miró directamente a la cámara. No fue un vistazo rápido, no. Mantuvo la mirada fija durante 15 segundos completos. Su rostro no era de enojo, tampoco vacío. Era consciente, como si quisiera hacerme saber que sabía que yo la estaba observando. Llamé a la policía. Una detective del condado de Cumberland, Amy Landis, llegó con otro oficial. Les mostré el video. Para mi sorpresa lo tomaron en serio. Me preguntaron si conocía a la mujer. Negué. Nunca la había visto en mi vida. Revisaron las cámaras de seguridad del cementerio. Pero aquí está lo extraño. Solo hay una entrada vehicular y en ese lapso no entró ni salió nadie. Los portones se habían cerrado a las 9 de la noche, como siempre. Registraron el lugar. No había huellas. Y no exagero, esa noche había nevado. Nieve fresca, intacta. Pero esa mujer había cruzado descalza, había tomado las flores y se había marchado, sin dejar un solo rastro en la nieve. Revisaron hospitales cercanos. Nadie con esa descripción estaba desaparecido. Ningún paciente psiquiátrico sin localizar. Ningún arresto. Ningún historial. Ninguna identificación.
Esa mujer no existía. Dejé la cámara una semana más y volvió a suceder. 8 de marzo, 3:17 de la mañana. Ella apareció otra vez. Esta vez ni siquiera tocó las flores. Se quedó frente a la tumba de Ellie, inmóvil, mirando a la cámara. 42 segundos. Luego se giró y se perdió en la oscuridad. No mostré ese segundo video a la policía. No todavía. No sabía qué podían hacer con él. Aún no lo sé. Intenté ampliar y mejorar la imagen. Cada vez que lo hacía, su rostro perdía detalle, como si el archivo se corrompiera lo justo para impedir que se viera con claridad. Dejé de poner flores desde entonces, y me pesa, como si hubiera fallado a mi hija. Pero también sentía que esas visitas ya no eran solo mías, como si alguien más estuviera llevando la cuenta de esa tumba. No sé qué buscaba esa mujer, ni cómo supo dónde estaba la cámara. Pero en la última grabación ocurrió algo nuevo. Ella se quedó en el mismo sitio, mirando fijamente a la cámara, y antes de marcharse, sonrió. No era una sonrisa cálida, tampoco cruel. Era antinatural, demasiado amplia, como la mueca de alguien que imita lo que cree que debería ser una sonrisa. Y luego se retiró hacia atrás, paso a paso, sin dejar de mirarme, hasta desvanecerse entre los árboles. Eso fue hace 4 semanas. No he regresado desde entonces, pero a veces me despierto a las 3:17 de la mañana. No hay sonido, no hay sueños, solo despierto. Cada vez miro el reloj. Siempre marca las 3:17 en punto. No tengo un buen cierre para esto. La policía dijo que seguiría investigando. No me han contactado en semanas. Eliminé los videos, pero antes hice 2 copias. Una en una memoria USB guardada bajo llave y otra enviada a un amigo que trabaja en informática del estado, por si acaso ella no ha terminado. Historia 4. He vivido en muchos sitios, apartamentos, dúplex, sótanos e incluso un garaje convertido en vivienda. Pero nunca había pasado por algo como lo que experimenté después de comprar una casa de campo a las afueras de McMinnville, Tennessee, en el otoño de 2022. Mi esposa, Rachel y yo queríamos salir de la ciudad. Buscábamos algo más lento, más tranquilo, un lugar con suficiente terreno para sembrar un poco de comida y quizás tener unas gallinas. Así que cuando dimos con esta propiedad en un tramo silencioso de la Highway 56, a unas 10 millas del pueblo, no lo dudamos. Era barata, sospechosamente barata, pero no estaba en ruinas. El anuncio mencionaba un cementerio familiar histórico en la parte trasera del terreno. 12 lápidas, todas del siglo XIX. Sinceramente le daba un aire encantador, como sacado de una novela. No le dimos mayor importancia. Pensamos dejarlo tal cual y permitir que el pasado permaneciera enterrado. Las primeras semanas fueron perfectas. Yo arreglé un par de cosas. Rachel comenzó a plantar su huerto de otoño y pasábamos las tardes en el porche perimetral con café o una copa de vino. Silencio salvo el viento y, de vez en cuando, algún búho. El cementerio apenas se intuía entre los árboles al fondo de la propiedad. Pero ya a finales de octubre, Rachel señaló algo raro. Estábamos desayunando cuando comentó que había visto huellas de botas embarradas en el porche. Salí a revisar y, en efecto, ahí estaban. Una sola serie de pisadas marcadas con fuerza en las tablas, que comenzaban cerca del borde del patio y terminaban en la puerta principal. Sin huellas de salida, solo de entrada. No teníamos muchos vecinos y ninguno lo bastante próximo como para que deambularan por allí. Supuse que quizá algún trabajador de servicios o un cazador se había acercado temprano y luego se había dado la vuelta, aunque eso no explicaba la ausencia de marcas de retorno. La siguiente vez que llovió, las huellas reaparecieron. El mismo patrón aproximándose a la casa desde la parte trasera esta vez, siempre de noche. No faltaba nada, no había señales de manipulación, únicamente esas condenadas pisadas. Entonces, el 5 de noviembre, todo cambió. Rachel me despertó alrededor de las 2:45 de la mañana.
Se había levantado por agua y miró por la ventana de la cocina, la que da al patio trasero y, más allá, al cementerio. Dijo que había alguien de pie entre las lápidas, inmóvil, solo de pie. Tomé una linterna y salí. El aire cortaba de frío y la hierba estaba resbaladiza por la escarcha. Caminé hasta la valla del fondo y barrí el cementerio con la luz. Nada. Al día siguiente compramos cámaras, una para el porche trasero, otra para el delantero y una tercera apuntando al cementerio, con sensor de movimiento e infrarrojas. No íbamos a andarnos con rodeos. Durante algunas noches todo estuvo en calma. Luego la cámara orientada al cementerio captó algo. Era el 10 de noviembre, 3:03 de la mañana. Revisé la grabación tras recibir la alerta de movimiento. Empezaba con la línea de árboles moviéndose levemente. Nada importante, probablemente el viento. Entonces, por el extremo izquierdo del encuadre, alguien entró en escena. Era un hombre alto, delgado, con lo que parecían pantalones oscuros y una chaqueta. Salió de entre los árboles y caminó directo hacia el centro del cementerio. No miró la casa, no se detuvo. Avanzó y se plantó frente a una de las lápidas. Y se quedó allí. Adelanté el video. 5 minutos, 10, 15. No se movió. A las 3:41, la cámara dejó de grabar por inactividad. El siguiente clip era de las 5:12 de la mañana. Encuadre vacío. Nunca lo vimos salir. Se lo mostré a Rachel. Llamamos a la oficina del sheriff del condado de Warren. Un agente vino, miró las imágenes y recorrió la propiedad. Sin señales de allanamiento, sin huellas de botas esta vez, y sin identificación del hombre. Al día siguiente inspeccionamos el cementerio. Todas las lápidas estaban como las recordábamos, salvo una que tenía un pequeño montón de tierra removida en la base. No era un hoyo, más bien una mancha desordenada, como si alguien hubiera raspado con las manos. El nombre en la piedra, Samuel J. Whitmore, fallecido en 1892, a los 37 años. Intenté investigar. Encontré el escaneo de un registro de defunción manuscrito en la Sociedad Histórica del Condado. Causa de muerte desconocida. Hallado cerca del campo. Sin heridas, ojos abiertos. Decidimos dejar las luces del porche encendidas toda la noche. Yo mantuve un bate de béisbol junto a la puerta. Rachel dejó de acercarse a las ventanas traseras. La última grabación fue la peor. 18 de noviembre. El mismo hombre, la misma ropa. 2:58 de la mañana. Entra en el encuadre desde el bosque otra vez. Esta vez, en lugar de dirigirse a una lápida, camina hacia la casa. Pasos lentos, deliberados. Llega a la línea de la valla, luego sale del encuadre por la izquierda. La siguiente cámara lo toma subiendo al porche trasero. Se detiene en la puerta y entonces gira y mira directamente a la cámara. Fue la primera vez que vimos su rostro. Pálido como papel, los ojos muy abiertos, sin expresión. Vacío, como un maniquí abandonado bajo la lluvia. Luego camina hacia la derecha y sale del encuadre. Pero la tercera cámara, la que da al lateral de la casa, nunca lo registró saliendo. Revisamos el metraje una y otra vez. Entra pero no sale. No se abre ninguna puerta. No se rompe ninguna ventana. Simplemente desaparece. Nos fuimos 2 días después. La casa sigue siendo nuestra técnicamente, pero lleva meses vacía. Cambiamos la dirección postal. Dejamos de contarle a la gente que alguna vez vivimos allí. De vez en cuando todavía reviso las cámaras por si acaso. No ha habido movimiento en semanas, pero anoche alrededor de las 3:04 de la mañana, la cámara que apunta al cementerio registró algo. No movimiento, sino estática. Se mantuvo así 12 minutos, y cuando la señal volvió, una de las lápidas, la de Samuel J. Whitmore, estaba ligeramente inclinada hacia adelante. No se lo he contado a Rachel. No sé si lo haré.